Willkommen, bienvenido, welcome. Esto es Plan 9, soy Nahuel y hoy tenemos algo especial. Estoy con el cineasta Ernesto Ardito para hablar de Sexo y Revolución, su documental del año pasado que se estrenó en el Bafisi y pasó por festivales como el Asterisco y el LGBTI de Asturias. Sexo y Revolución nos cuenta la historia del Frente Homosexual de Liberación, FLH, a través de su manifiesto homónimo e intercala con la historia de 5 protagonistas que vivieron la represión estatal por su género y orientación sexual. Bueno, este documental fue transmitido por la TV pública, actualmente se encuentra para ver en Vimeo, junto con la anterior película, Sinfonía para Ana, que Ernesto dirigió con Birna Molina, y ya recomendamos en este podcast. Bueno, hola Ernesto, ¿cómo estás? Y quería preguntarte qué estuviste viendo en estos tiempos. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Bueno, bien, ahora justo estamos editando una nueva película que se llama La Bruja de Hitler que filmamos en Bariloche en abril, en el contexto de pandemia. Igual se retrasó el rodaje un año por este tema, pero bueno, lo hicimos con todo el protocolo ahora en abril, así que es una ficción y ya como que la estamos editando, ¿no? Qué bueno, justo te iba a preguntar eso más Mm. adelante, así que bueno, te adelantaste y me pone muy contento que hagas No, un... si querés después hablamos un poquito más de la peli, pero sí, 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 por favor. está Sí, súper sí, la interesante. verdad que me parece muy interesante. Y bueno, ¿estuviste viendo algo particularmente en estos tiempos de pandemia? ¿Alguna película, alguna serie que te haya... Y como que sí, uno vuelve siempre bueno, o sea, yo tengo una predilección especial por el cine polaco y checoslovaco, ¿no? O sea, es como que logré una conexión entre lo humano y lo estético. Por más que después las películas que hago a veces no tienen mucho que ver con eso, pero sí, sí, o sea, Kieslowski y todos esos cineastas es algo que siempre vuelvo. Me traté de desintoxicar un poco de todo lo que fue la movida del lanzamiento este masivo de todas las plataformas, ¿no? O sea, Netflix, Amazon, que llega un momento es que yo tengo una teoría de que uno, o sea, uno es en la vida de acuerdo a la música que escucha, al cine que ve, ¿no? Y entonces llega un momento es que eso empieza a meter en tu cerebro y nada, te empieza a condicionar un montón de cosas, ¿no? Y entonces, nada, o sea, cortamos todo con eso y seguimos, nada, o sea, bajándonos películas digamos, por streaming o por descargas, o comprándolas, o como sea, o por Movie. Movie no está tan mal, o sea, es una plataforma de cine de autor que es bastante piola dentro de lo que hay, aunque a veces, bueno, tiene mucho la onda festivalera, ¿no? Y quizás si querés ver otro tipo de película, quizás no lo encontrás ahí, pero bueno, así que esa fue un poco la historia. Siempre cuando uno está en un proyecto, o sea, la pandemia justamente al retrasarse el rodaje de La Bruja de Hitler, es como que le seguíamos dando vuelta a la estética que íbamos a usar en esta película, que digamos es en el año 62, se desarrolla en el marco de una familia nazi en Bariloche, y entonces es como que buscábamos mucho por ese lado, ¿no? O sea, que después uno ve mucho material y por más que no lo racionaliza, cuando ves las tomas que filmás, te das cuenta cómo ingresó todo eso, ¿no? Porque el cine de ficción, el documental también tiene que a veces uno planifica mucho, pero en el momento, digamos, en el baile es como que empezás a reinventar un montón de cosas porque lo tenés ahí en lo material, ¿no? O sea, ves cómo está dando una escena, un actor, la luz, y bueno, y digamos, cuando vas ahí y cuando la película nace en ese momento, te das cuenta que las influencias, digamos, se sienten. Impresionante, impresionante la temática de la película, me hizo acordar un poco a Guacolda de Lucia Puenzo. Y bueno, también comparto ese rechazo, digamos, a Amazon, a Netflix, la idea de ver lo primero que uno encuentra, ¿no? Te quería preguntar si te pareció adecuada mi descripción, ¿la describirías de otra forma? ¿Qué es Sexo y Revolución para vos? Sexo y Revolución es como dos películas que se encuentran y se retroalimentan en una sola película, porque por un lado, bueno, es todo el relato testimonial de los militantes y activistas LGTBI de comienzos de los años 70, algunos de una organización homosexual como era el Frente de Liberación Homosexual o Nuestro Mundo, y otros por fuera, aunque estuvieran, digamos, dentro del closet todavía, pero militando en organizaciones revolucionarias, ¿no?
Y por el otro lado, digamos, está todo el desarrollo conceptual que hizo el Frente de Liberación Homosexual en ese momento, justamente partiendo del manifiesto Sexo y Revolución y proyectándose también en la revista Somos, que bueno, es una, digamos, planteo con respecto al patriarcado, a la liberación de la sexualidad, al contexto, digamos, que les tocaba ir muy adelantado al momento, porque justamente son todas las teorías y todas las reflexiones que se fueron, digamos, haciendo masivas en los últimos años acá en Argentina, ¿no? Cuando se juntaron también el movimiento LGTBI y el movimiento feminista nada, para justamente lograr una emancipación en la lucha. Eh, y diferente en otros países, ¿no? En Estados Unidos quizás el movimiento feminista y de la militancia LGTBI ya venía justamente a comienzos de los años 70 muy fuerte en la producción teórica o también el contexto de las panteras negras y demás, pero acá hubo como un gran bache que después retomó, digo después de la dictadura, ¿no? Después retomó la comunidad homosexual argentina, más que todo centrado en el tema de la visibilidad, pero lo que era la teoría, digamos, de decir, para que haya una transformación real de la sociedad tiene que haber un cambio moral, no solamente un cambio político, sino también no cambia nada. Bueno, y romper con el patriarcado, digamos, porque es el eje de la dominación, eh, desde las familias, del seno de la familia misma, bueno, eso es algo que se planteó el FLH a comienzos de los años 70, ¿no? Y bueno, con sus conflictos. Perfecto. Sí, bueno, de hecho tocaste varias aristas que me interesa tratar. Y bueno, quería preguntarte, ya que hablaste del manifiesto Sexo y Revolución, ¿cómo fue tu acercamiento hacia él? Sí, bueno, justamente la película homónima, Sexy Revolución, surgió en principio, digamos, buscaba como realizar un puente entre dos generaciones, ¿no? Entre los militantes actuales, incluso muchos nacidos, no sé, en los años 2000 o a fines de los 90, y la generación de fines de los 60, de los comienzos de los 70, porque sentía justamente que había un bache que era el que de encuentro, ¿no? Que había un montón de textos o de anécdotas o de vivencias que en la actualidad no se conocían. Entonces la película busca justamente unir a estas dos generaciones, más allá de nada, conocer la historia en sí misma, ¿no? Entonces empecé con los testimonios y justamente ahí en las relecturas del manifiesto Sexo y Revolución entendí que el mejor modo también era no solamente rendir un homenaje, sino traer hacia la actualidad ese debate que se dio en ese momento, ¿no? Y hacer como una continuidad con la película. Eh, y otro modo también es justamente la estética de la película. La película es una película de montaje, no son ni caras parlantes ni nada. Es como un túnel del tiempo donde a partir de todo un collage de archivos uno se va metiendo en ese universo y va viviendo junto con los protagonistas de la película ese momento como si estuviera junto a ellos, porque es como que hay imágenes, digamos, desde lo político hasta de lo cotidiano, ¿no? Entonces, es esa recreación de ese universo que nos permite justamente la magia del cine, y de ese momento, y de esa manera también el mundo de las ideas, que es más que todo del relato oral, ¿no? O sea, porque el modo de traer también al debate un manifiesto es del oral también, se encuentra con la imagen y empiezan a jugar cinematográficamente en lo que son los montajes conceptuales o de ideas o motivos, y de esa manera la película va encontrando fuerza, ¿no? Y dialogando también, ¿no? Y ahí los testimonios justamente nos permiten ver el interior de lo que eran esas ideas, de dónde salía, cuál era el mundo con el cual se tenían que enfrentar en ese momento, que no es el mismo que ahora. Digamos, si hablamos que, por ejemplo, la homosexualidad hasta el año 74 estaba caratulada como una enfermedad, y a partir de ahí también tu familia o según un diagnóstico podían iniciarte obviamente un tratamiento psicológico, pero también enviarte a un manicomio acá en Argentina, en Estados Unidos. Digo,
porque el DSM-4, que es un manual que utiliza, digamos, la psiquiatría, por la Asociación, digamos, Americana de Psiquiatría, define lo que es una enfermedad mental y no, y la homosexualidad estaba vista como en ese momento como una enfermedad mental y habilitaba, digamos, a los psiquiatras a medicarte o incluso hasta hacer tratamientos quirúrgicos, ¿no? Como vasectomías o, digamos, hasta lobotomías o extirpación del nervio pudendo, que es el que produce el placer sexual, como se llamaba, el nervio pudendo. O otro tipo de tratamiento, como terapias vomitivas o que generar traumas de rechazos frente al deseo, ¿no? Más allá de todo el bagaje que el mundo de la Iglesia Católica y de todos los formadores de la moral judeo-cristiana de un momento que era muy fuerte, nada, generaban el control de lo que estaba bien y lo que estaba mal en una sociedad, ¿no? Ese es un poco todo el juego que hace la película. Perfecto. Bueno, justo hablaste un poco de la vigencia de Sexo y Revolución, de este manifiesto. Yo obviamente coincido, vos mencionaste el concepto de patriarcado, que bueno, fue uno de los que le presté mucha atención. Y bueno, también me llamó la atención el concepto de esclavitud doméstica. Después, bueno, a nivel teórico también hablaste de un bache. Yo quizás noté como cierta influencia del deseo homosexual de Hugh Hockenheim, que había salido un año antes. Y bueno, después también un lenguaje como vinculado bastante al marxismo, principalmente por la figura de alienación. Quería preguntarte si quizás va por ahí el manifiesto o va por otro lado. Sí, hoy justamente estuvimos hablando sobre ese tema porque es una reflexión interesante. Como yo te decía en un momento, la visión, digamos, del FLH es decir, bueno, no puede haber una revolución real, digamos, si continuamos con esa opresión intrafamiliar de la pirámide del patriarcado, ¿no? Digo, entonces que es una mentira en el fondo, porque vamos a cambiar una superficie para volver a lo mismo. Y ahí, digamos, tuvo serios problemas el Frente de Liberación Homosexual, porque, bueno, obviamente, hasta el movimiento de izquierda iba por otra sintonía, donde digamos, la heterosexualidad, la monogamia, eran, digamos, como el manual de cómo comportarse también, ¿no? Imagínate que la homosexualidad en ese contexto era como una monstruosidad, digamos, si hablamos de heterosexualidad y monogamia como conducta. Eh, no eran enfrentamientos violentos, digamos, pero sí discriminatorios, que nada, que era como una violencia psicológica, incluso también desde la misma burla, ¿no? Es decir, si intervenía al frente el FLH en una asamblea, es como que se reían los demás, ¿me entendés? O si iban a una manifestación, hacían como una isla en torno a ellos, porque a los otros militantes le daba como vergüenza estar, no sé, junto a una bandera del FLH y que te confundan como gay, ¿me entendés? En una foto que te saquen. Eso era un poco lo que se planteaba en ese contexto, ¿no? Pero vos fíjate que el lenguaje del manifiesto un poco reproduce también lo que era el lenguaje del momento del marxismo, ¿no? O sea, alienación, opresor, oprimido, táctica, estrategia. En eso no había una ruptura. Esa ruptura es interesante porque todo movimiento es progresivo, ¿no? Más allá de las bases que fundaron ellos acá. Que recién la revolución del lenguaje se produjo ahora, en estos últimos años, con el lenguaje inclusivo y demás, que para mí no es banal, digamos, es fundamental, porque digo, lo que uno nombra, cómo lo nombra, es cómo lo define también en cuanto a lo que es, ¿no? Como lo que uno nombra es lo que es. Entonces yo creo que la revolución del lenguaje es súper importante también a tener en cuenta, ¿no? Coincido. Hablaste un poquito de lo que era la relación entre la izquierda tradicional y el FLH, y en ese sentido a mí me pareció que Sexo y Revolución es una película que es bastante intransigente. Bueno, muestra lo que es el desencantamiento del FLH con distintos sectores políticos como el peronismo, el marxismo e incluso el trotskismo. Y bueno, quería preguntarte si siempre fue tu intención esa intransigencia dentro del documental. No, bueno, digo que a veces son etapas que tienen los procesos históricos que van de la mano entre lo político y lo cultural, ¿no? Acá en Argentina veníamos de una dictadura y un silenciamiento con
respecto a la militancia de los años 70, que se continuó con la teoría de los dos demonios durante el gobierno alfonsinista y con la teoría de no hay que generar paz, etcétera, etcétera. Cuando vino el menemismo también, con la muerte de las ideologías y demás. Recién después del 2001 hubo como una ruptura y como que la gente empezó a reencontrarse con lo que fue la militancia de los años 70, con lo que fue lo anterior al año 76, ¿no? Nosotros como generación, o sea, nuestra primera película justamente la estrenamos en el año 2003 y empezamos a investigar en el año 98, que fue la vida de Raimundo Gleiser, un cineasta desaparecido, ¿no? Para ser Raimundo justamente era eso, era como que nosotros sentíamos que se hablaba en Argentina de la dictadura militar en adelante, de los centros clandestinos de detención, de la represión de los desaparecidos, pero no de quiénes habían sido esos desaparecidos, por qué luchaban, cómo eran sus vidas. Y Raimundo fue muy fuerte porque fue también el hecho de tratar de encontrar las películas que se habían perdido de Raimundo por la dictadura militar, contar la vida de un militante de los 70 desapareció en ese momento, no era lo mismo que ahora, muy pocas personas querían hablar también era traumático encontrarse con los objetos, con las fotos, para los propios sobrevivientes. En ese momento era justamente eso, analizar los años 70 desde la memoria, decir, existió esto, existió este pensamiento, recién analizarlo de un modo, decir, crítico, ¿no? Al movimiento de izquierda, que la crítica es muy necesaria, digamos, para entender la historia y poder reconstruir el presente, porque si no es toda una gran figura de bronce todo y caemos en la nada misma, en el dogma, digamos, histórico caemos. Entonces, en Sexy Revolución justamente es hacer esa crítica, decir, bueno, está un proceso revolucionario que se enfrentaba a la dictadura militar, planteaba, digamos, una alternativa al capitalismo, una patria socialista, pero, digamos, mantenía, por otro lado, no solamente digamos, la intolerancia a la diversidad sexual, sino también cuál era el rol de la mujer en un proceso revolucionario también, ¿no? Es decir, de eso recién se empezó como a discutir, creo que en los últimos años, o al menos a mí me interesó discutirlo en Sexy Revolución, y también, digamos, motivado por lo que fue el Frente de Liberación Homosexual en cuanto a su producción teórica, ¿no? Creo que es también lo que ayuda a construir ese debate en el presente, ¿no? Bueno, dijiste contar la historia de la persecución hacia la comunidad LGBT en los años 70 en Argentina particularmente, pero también tras un paralelo con la actualidad. Y en ese sentido, creo yo que hay material fílmico sobre lo que es la persecución LGBT en Rusia. Y bueno, quería preguntarte qué diferencias y qué puntos en común encontrás en estas persecuciones. Sí, a veces, más allá de la persecución institucional, tiene que ver también con ese nazismo cotidiano que persiste en las personas, digamos, ¿no? Que no, a veces no es que hay un Estado que, digamos, considera la homosexualidad como un delito, sino que también a veces puedes estar en un país recontra progresista, pero en un bar aparece, no sé, un grupo, aunque no estén definidos como neonazis, pero de intolerantes que pueden asesinar a una persona, como pasó ahora en España, ¿me entendés? Un crimen de odio. Entonces, para mí es muy fuerte lo que planteó Primo Levi, justamente un sobreviviente de Auschwitz después del Holocausto, que él decía, bueno, que el nazismo no es que nació, digamos, en Alemania, que terminó, digamos, en el 45, sino que todo lo que una vez sucedió puede volver a suceder, porque el ser humano es el mismo, ¿no? O sea, persiste en la misma humanidad, ¿no? Y de eso habla un poco Sexy Revolución en ese capítulo, ¿no? De que la intolerancia aún está. Entonces, que no es una película meramente histórica, decir, bueno, salvo el FLH y la militancia LGTBI de los 70, fue esto, digamos, y quedó ahí. O sea, lo que ellos planteaban en cuanto a la represión, a la opresión, continúa, no solamente la represión policial, sino también en cuanto a las propias personas, ¿no? Que hasta la persona más que vos pensás, mirá, que inocente, puede ser la persona más perversa en un contexto determinado. Así que bueno, yo creo que ese es el diálogo que tiene con el presente Sexy Revolución, ¿no? Que la intolerancia persiste, que se manifiesta de diferentes formas y que bueno,
que está bueno, que nunca dejar de hablar, nunca dejar de concientizar, nunca dejar de hacer películas que hablen sobre este tema, y que la educación sexual también en las escuelas es fundamental, ¿no? Sí, la persecución es como algo siempre vigente, digamos, en todo tipo de estado y todo el tiempo. Habían tres figuras dentro del documental que no son demasiado conocidas quizás, pero que a mí me parecieron iluminadoras respecto a la relación entre la izquierda y la homofobia. Estoy hablando de la figura de Héctor Anavitarte, la de Sergei Parajanov y la de Reinaldo Arenas. Y bueno, quería preguntarte cómo descubriste estas figuras y que me cuentes un poquito más sobre ellos. Sí, bueno, Reinaldo Arenas, un escritor cubano que emigró a los Estados Unidos y que recibió, o sea, fue víctima también, digamos, por su identidad sexual de la represión del régimen, que lo, digamos, de alguna manera los mandaban, digamos, como un campo de trabajo voluntario y de reflexión, etcétera, etcétera, para cambiar su modo de ver el mundo, su deseo, entre comillas. Todo esto parte también de lo que planteaba la Unión Soviética, que decía, justamente vamos un poco más atrás, partiendo de las tres figuras que nombraste, Héctor Anavitarte es el fundador de la primera organización homosexual en Argentina, que fue Nuestro Mundo, en el año 67, que fue una organización súper interesante porque aparte no es que partió de un grupo de intelectuales progres, digamos, burgueses, sino que justamente partió de un movimiento sindical, Mm. ¿no? Trabajadores del correo que se juntaron y empezaron dentro del movimiento sindical a generar un frente de liberación homosexual. Héctor era también militante del PC, del Partido Comunista, del cual obviamente fue, digamos, fue echado, no echado, pero sí bajado de nivel, de que de alguna manera era como echarte porque no te permitía también, digamos, tener un montón de, digamos, de participar en un montón de decisiones. Y él, mientras militaba en el PC, viajó a la Unión Soviética y les preguntó, digamos, qué pasa con los homosexuales aquí, y el referente del PC de allá le decía, no, pero no sé por qué me preguntas eso, porque aquí no hay homosexuales. Digamos, porque por un lado, si hay algún homosexual, lo casamos o se casan, y cuando se casa, ya obviamente deja de ser homosexual porque empieza a hacer el amor con una mujer y empieza a tener una familia, y si no, le hacemos un tratamiento psiquiátrico, que bueno, que es un poco lo que charlamos hace un momento, ¿no? O sea que los homosexuales se curan en la Unión Soviética. Ese concepto, digamos, de alguna manera, uno piensa a la Unión Soviética, pero digamos, en cuanto a lo que era lo psiquiátrico, también lo sostenía los Estados Unidos, digamos, ¿no? Pero también Cuba, de alguna manera, lo hacía con sus campos de trabajo forzado o de reflexión, digamos, político-cultural, y obviamente eran perseguidos, puestos en la cárcel, ¿no? Como la Unión Soviética hasta hoy. Ahora, ese es el caso de Arenas y de Héctor Anavitarte. Y de Sergei Paradanov, cagaron la vida, digo, porque era un tipo, estéticamente era muy revolucionario, y lo enviaron a la cárcel, estuvo muchísimos tiempos preso, sus películas estuvieron censuradas, y bueno, o sea, nada, podríamos haber disfrutado muchísimo más cine de él, que bueno, que era el momento histórico que les tocó vivir, ¿no? Sí, la persecución de, bueno, de directores y de artistas de la Unión Soviética siempre fue bastante complicada. Tarkovsky, de hecho, se tuvo que ir, ¿no? Bueno, yo noté que en el documental quizás no se habla demasiado sobre la derecha a nivel ideológico y te quería preguntar si la quisiste mostrar más a través de sus acciones, digamos, con la tortura, el asesinato, la represión y las vejaciones de todo tipo. Sí, es que hubiera sido redundante, pues justamente había hecho un documental años atrás, en el 2011, que se llama Nación con Z, que justamente habla de todo el pensamiento derecha en Argentina que fue forjando los golpes de Estado y que fue también, de alguna manera, moldeando el modo de ver el mundo de la sociedad durante el siglo XX, la sociedad que permitió las dictaduras militares, el rol de la Iglesia Católica, de los intelectuales en ese contexto. Entonces es como que ya estaba hecha la película por otro lado, sería como hablar de lo mismo, ¿no? Claro.
O sea, bien, ver Nación, ver Sexo y Revolución son películas que de alguna manera pueden dialogar también. Mm. Incluso hay un personaje que es Leonardo Castellani, que está citado ahí en Sexo y Revolución con respecto a una homilíada que hace sobre la homosexualidad. Y Leonardo Castellani también es uno de los personajes en la película Nación, ¿no? Sí, bueno, además que también es como bastante más claro a nivel ideológico lo que dice, no hay como ningún matiz, digamos, en la derecha. Por eso la película un poco se basó también en esas contradicciones que me parece que Claro. charlamos hace un rato justamente sobre la militancia izquierda, que uno como izquierda también lo plantea como nada, como un debate en la actualidad también, ¿no? Bueno, habías hablado un poquito de esto, pero quizás podemos profundizar un poco más. Te quería preguntar por lo que es el uso de material de archivo y la música. El material de archivo no es un material, digamos, que esté como en completa coincidencia con lo que es los testimonios de los protagonistas, me parece, o por lo menos por momentos, sino parece ser como una especie de reinvención de ciertas cosas con cierto archivo internacional. Por ejemplo, hay un poco de material de lo que es la guerra de Vietnam. Y bueno, en el caso de la música, tienen cosas como una furtiva lágrima y The House of the Rising Sun. Quería preguntarte qué te llevó a tomar esas decisiones, si fueron decisiones más presupuestarias. No, 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 justamente, digamos, la tesis en cuanto a la estética de la película es de un gran collage donde permita, digamos, como charlamos al comienzo, al espectador de viajar a ese momento histórico y ver cómo se percibía y cómo se sentía el mundo y cuáles eran justamente a partir de las imágenes, tanto del cotidiano como de las noticias, como de los personajes históricos o de los momentos que iban viviendo los protagonistas y de esa manera ir viviendo junto a ellos, ¿no? Este, por otro lado, es una película justamente que a partir de la fuerza que tiene la imagen en sí misma en comunicación con el texto, digamos, porque obviamente no solamente están los testimonios, sino también todo un manifiesto que es oral, es escrito, digo, o sea, es una voz en off, que justamente para que no sea ilustrativo de eso, sino que también la película sirva como película misma y tenga, digamos, como un nivel más de interpretación del espectador, es donde se conjuga esas armonías, ¿no? Que es como en varias voces, una voz del texto, otra voz de la imagen, donde tiene ese juego entre el montaje conceptual, emotivo, informativo, que van haciendo como un gran juego entre el lúdico y que va potenciando el texto y lo que quiere decir la película. Y por otro lado le van dando la poética, ¿no? O sea, lo que yo sentía era como que era, quizás partíamos de un texto muy, muy racional, muy intelectual, y que para llegar al corazón de lo que iban viviendo también los personajes necesitamos una poética en la imagen, y que justamente fue lo que se fue construyendo, tanto también con lo que transmite la música. Se pasó también el hecho de internacionalizar tanto la imagen, que en Argentina no hay archivos. Es un problema muy grande que tenemos como cineastas a veces en Argentina, que estamos limitados a veces al archivo muy coyuntural, ¿no? De nada, Cordobazo, Asunción de Cámpora, ¿no? Recién ahora en los últimos tiempos fue apareciendo un poquito más, pero apenas, o sea, todo lo que es lo cotidiano, ¿no? Casi no existe. Entonces, bueno, menos podemos hablar de películas de educación sexual o de todo lo que se fue construyendo a partir de la, digamos, de Sexo y Revolución a nivel de imagen, que bueno, que fue producido también en otros países. Entonces ahí fui tomando como retazos que los iba reinterpretando y utilizando en la película a partir de material de archivo que bueno, que ya nosotros teníamos en nuestro propio baúl que fue descartado de otras películas, o material de archivo que nada, que fuimos comprando o que son de libre uso, ¿no? Sí, bueno, esa es una situación bastante triste, digamos, lo que es el archivo fílmico del país. Que sí, lo triste fue que se produjo. Ese es el Claro. tema. En un momento existió, lo que pasa es que después o se fue tirando, o se fue borrando, o se fue quemando, ¿no? Sí, sí, la falta de la cinemateca, digamos, que es algo que viene reclamándose mucho tiempo. Bueno, hay en el material de archivo algunas películas LGBT. A mí, por ejemplo, me llamó la atención especialmente la inclusión de Marruecos, de Joseph von Sternberg. Y bueno, entonces quería preguntarte cuáles son tus películas de temática LGBT favoritas. Bueno, a mí me gusta citar, justamente está citado en la película,
se llama Muchachas de Uniforme o Mädchen in Uniform, ¿no? O sea, la versión alemana, después se hizo la versión americana, digamos, está basado justamente en una escritora que después, nada, una activista que después murió, se enfrentó a los nazis y murió en el Holocausto. O sea que justamente también la citamos en esta nueva película, que a pesar de que es una ficción, las protagonistas miran Mädchen in Uniform, esta película sobre el nazismo. Yo creo que fue la película que más me gustó citar. Por otro lado, la escritora se llama Christia Winslow, ¿no? No me acordaba el nombre de pila, Christia Winslow, una militante lesbiana. Después, coherente también con su época, cuando vino el nazismo, se hizo a pelear contra el nazismo viendo lo que se venía en el mundo. Después, bueno, Metrópolis es otra película que justamente plantea lo que es nada, esa opresión del sistema, ¿no? Pero algo que me gustó mucho trabajar era quizás ese material a veces que está más descartado, que no es tan cine clásico, sino que son todas esas películas institucionales o de educación sexual, que a veces son películas que se producen en un momento pum, y quedan descartados a veces en los archivos de las escuelas o de las instituciones, ¿no? Y ahí uno va encontrando un montón de cosas súper interesantes que, bueno, que justamente la base más fuerte de esta película, Sexo y Revolución, tiene que ver con eso, con esa formación que está en paralelo, que va por el costado de lo político que tiene que haber en esa formación, digamos, como decíamos, moral o cultural o de la perspectiva del mundo en el cual uno va formando y que tiene que ver también con todo lo que va recibiendo más allá nada, de la imagen fuerte que uno define como esta es la ideología. No, hay un montón de pequeños elementos, así como justamente hablamos de Primo Levi decía que más peligrosos que los monstruos del nazismo, ¿no? Como Hitler o lo que sea, son los mediocres, los segundones, ¿no? Los burócratas del sistema estatal dentro de un régimen nazi que permiten que se dé, digamos, esa matanza institucionalizada o la población que ejerce un silencio, ¿no? Y yo creo que a veces con cómo se forma intelectualmente a una sociedad mucho tiene que ver con eso, a veces con lo que uno más digamos, lo define como de lo inocente, como de lo que es una boludez, a veces es lo más fuerte, ¿no? Lo pasatista. Bueno, quería preguntarte por lo que es el acceso a tus películas, ¿cómo surgió la idea de poner Sinfonía para Ana y Sexo Revolución en Vimeo? Y bueno, ¿cómo había sido el proceso de exhibición de ambas antes de eso? Sí, bueno, Sinfonía para Ana es una película que nos sorprendió muchísimo. Bueno, nosotros, digamos, hicimos muchísimos documentales y Sinfonía es como la primer ficción. De todas maneras, es una película muy independiente. eh, Se hizo entre documental y ficción. Trata sobre los alumnos desaparecidos del Nacional Buenos Aires y justamente los mismos alumnos actuales del colegio, la mayoría actúan en la película y se transforma también justamente en una película que se trabajó en el mismo espacio donde sucedieron los hechos, con alumnos que estudian ahí, ¿no? En el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces se genera como ese puente muy fuerte que nada, tenía una energía al rodaje muy fuerte. La estrenamos y estuvo 6 meses en sala, o sea, digamos, las salas, las multisalas no la podían bajar porque siempre como que cubría la cuota de pantalla y permanecía, porque la misma gente se la iba recomendando sin dinero de publicidad, no teníamos dinero para publicidad. No. Entonces, bueno, fue una alegría muy grande que tuvo Sinfonía para Ana. Y entonces el estreno fue de alguna manera clásico, o sea, sala de cine, después se pasó en la televisión y después pasó a las redes. En cuanto a las redes, a veces nosotros las liberamos, pero a veces nosotros lo que hacemos justamente para poder mantener un poco lo que es la difusión de la película es que la gente pague un precio simbólico No. por verla. El precio mínimo simbólico que nos plantea Vimeo, por ejemplo, es de $1. A partir de lo que lo recaudamos ahí, nosotros podemos también organizar o difundir proyecciones gratuitas en otros lados, por ejemplo. No es como que se va autofinanciando la difusión de la película. En este momento Sexo y Revolución está también de esa misma manera en video on demand, porque justamente hay un bache, o sea, la película con el tema de la pandemia no se estrenó en cine, se estrenó en televisión, en la tele pública,
y en los festivales, ¿no? En el Bafisi o en It's All True, que es el Festival Documental de Brasil. Y mientras tanto, ahora está en Vimeo On Demand, y después calculamos que para fin de año vamos a hacer como una gran función, homenaje también para los miembros del FLH, llenando la sala de abajo del Bumón, y que es algo que hace falta, ¿no? Como que siento que no terminó el ciclo de la película, o sea, la vio muchísima gente porque se vio por la tele, pero es como que es algo que no, por más que te llegan mensajes de WhatsApp y todo, si no está la energía de la sala, que es algo que no cierra el ciclo. Y bueno, para los protagonistas yo creo que sienten lo mismo, ¿no? Y sí, sí, es algo como que se extraña a todos los directores, ¿no? Como hacer una proyección de celebración y bueno, con todo el elenco y pero Y bueno, después ir todos a Guerrín y todo eso. qué bueno. Bueno, me gustaría cerrar hablando un poco de Sinfonía Parana, porque yo creo que también, digamos, explora lo que es la sexualidad y el amor en la misma época. Tiene lo que es una forma ficcionada, una forma narrativa, y también tiene una sensibilidad que me parece muy femenina. Quizás, digamos, ahí tenga que ver el trabajo de Birna y el de Isadora. Y bueno, quería preguntarte qué recuerdos tenés de lo que fue la filmación. Y bueno, ahí te quería preguntar también sobre tus proyectos futuros. Hablaste un poquito de tu nueva película, así que lo que quieras contarme de eso. Sí, en realidad justamente Sinfonía Parana parte de una novela que se llama Sinfonía Parana de Gaby Make, y la novela hacía más hincapié en lo que vos decís. Justamente narra la historia de una estudiante que entre los 13 y los 15 años que ingresa a una organización política, a la JP, y entonces, bueno, plantea lo que era la vida de una chica dentro de una organización política, y no solo en la política, sino también, obviamente, en el resto de las relaciones humanas, digamos, de pareja, pasaba lo mismo de esa opresión, de esa violencia, digamos, que ejercía el hombre sobre la mujer, de control, Mm, ni hablar de que muchísimas mujeres cuando se casaban no podían ejercer su profesión, pero también de esa cuestión de la violencia que imperante en los noviazgos, ¿no? De eso a veces inclusive sin llegar a a la violencia física, de nada, esa relación tóxica, de control, de celar, de no dejar hacer esto, o de te pusiste tal ropa, o lo que sea, porque también la sociedad decía lo que estaba bien y lo que estaba mal en una mujer, ¿no? Y, y Sinfonía lo plantea también en una de las relaciones que tiene ella con respecto a Camilo, que es un militante que después lo termina matando en la novela y en la película. Uy, medio la spoileé, pero que en la película igual está más ayornado porque por tiempo justamente no se desarrolló tanto esa relación, pero que en la novela se siente muy fuerte y está buenísimo, ¿no? Lo que decías vos, esa subjetividad femenina, adolescente, en ese momento es otro punto de vista para ver los 70, ¿no? O sea, y un poco, bueno, Sexy Revolución hace lo mismo, ¿ves? Los 70 es de otro lugar, lo que charlábamos antes, ¿no? Ver otras perspectivas, otras críticas, ¿no? Que sirvan mucho también para la actualidad, y romper con el bronce y nada, con eso que a veces la historia cuando se institucionaliza, cuando uno logra que se saque la teoría de los demonios y se hable de los 70, a veces se termina generando también como un dogma o una claro. cuestión, una figura del héroe, que, o sea, más allá de todo, es necesario también ver qué es lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Este, y bueno, es eso, Sinfonía para Ana. Y entonces, bueno, vamos a tener una nueva película quizás para fin de año, una película de ficción. Ojalá, no, sí, yo creo que para fin de año va a estar, digamos, un primer corte, ¿no? Ah, La película, bueno, es bastante compleja en su realización porque, bueno, es una ficción con un arte así muy cuidado. Se filmó en Villa Tacul, digamos que es como en las afueras de Bariloche, un lugar muy aislado, y recrea, digamos, como un espacio que, digamos, no está basado en hechos reales, sino que es una gran metáfora sobre el nazismo, no sobre, es una película de nazis, ¿no? Sino también justamente es una relación entre dos chicas en ese contexto, que son perseguidas, y cómo son violentadas y llegan a un extremo, una situación límite en sus vidas a partir del silencio, mm, a partir, digamos, de todas las diferentes formas del silencio
que van, digamos, oprimiendo al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, un poco y también juega con esos valores del nazismo que persisten, ¿no? El concepto de belleza, ¿no? En las mujeres, que hasta el día de hoy, digo, o sea, no es nazi una modelo que es rubia, de ojos celestes, o que tiene que, o sea, dejar de comer. Y bueno, el cuerpo, digamos, la cultura de la belleza del cuerpo que se mantiene en la actualidad es totalmente nazi, ¿no? Bueno, digo, hay diferentes modos de nazismo que fue persistiendo y mismo también en las relaciones humanas, las relaciones entre padres e hijos, o sea, justamente hablamos del patriarcado, digamos, la dominación, la represión, hay un montón de modos en que se va proyectando un sistema fascista bueno, la película es una gran metáfora sobre eso, a partir de diferentes personajes, una película coral protagonizada por niñas, niños y adolescentes, ¿no? Lo que hace una nueva generación con respecto a sus padres que fueron, sí, militantes nazis o combatientes del ejército, si seguir o no con el mandato paterno, y la película está, digamos, como que tomada de un montón de testimonios reales de la época, pero la ficción no es real, es una gran metáfora. Es muy interesante, digamos, en cuanto a la estética cinematográfica, porque va desde lo más oscuro, digamos, casi a veces de una película de terror o de lo más perverso del ser humano también en cuanto a la violencia, y también es un cuento de hadas, ¿no? O sea, cuento de hadas de Disney, Claro. del mundo feliz, digamos, ¿no? Entonces como que vas viendo cuando una cosa sale a la superficie y se tapa con la otra, ¿no? O sea, es muy interesante eso en el lenguaje. Bueno, la voy a esperar, la verdad que me tienta mucho. Me parece que esta es una linda forma de cerrar y te agradezco mucho por tu tiempo. Dale, buenísimo, Nahuel, mil gracias por la charla, entonces. No, eso.